el día de hoy con la exposición de cadenas miofaciales, la llave del movimiento, así lo hemos pues nombrado, porque ustedes se van a ir dando cuenta poco a poco de cómo es que todo el cuerpo hay una conexión, ¿vale? No hay nada que esté separado, no hay nada que esté aislado. Entonces, pues bueno, mi nombre es Xilonen Santos, soy posturóloga clínica, médico osteópata y ortoprotesista. Y pues bueno, vengo a exponerles este tema que al final va mucho siempre encaminado a especialistas del movimiento, pero la verdad es que si las personas o el público en general conocieran esta información, podrían hacerse más responsables de su propio cuerpo y entender el por qué a veces nosotros, al menos aquí en Engrama, abordamos, si se dan cuenta, si ustedes o los pacientes nos llegan con un dolor de lumbares, a veces ni siquiera los abordamos de lumbares. Los abordamos del piso pélvico, los abordamos de forma visceral o los trabajamos la cabeza y se van a dar cuenta del por qué, ¿no? Entonces, vamos a continuar, por favor. Lo primero que quiero que quede como cimentado, vamos a trabajar de la mano de dos libros particularmente. A mí me gusta poner las referencias porque pues crédito a quien lo merece, ¿no? Nosotros somos solamente especialistas en la rehabilitación y especialistas del movimiento. Yo particularmente soy muy manual, soy terapeuta manual, ¿no? Entonces, al final, todos estos doctores que hacen por medio de endoscopio con una telecámara Full HD de alta definición, un cable de fibra óptica, con ayuda de todos ellos en quirófano, en cirugías alrededor de la cirugía, ¿no? Empezaron a hacer estas observaciones en tejidos en vivo, ¿no? Vivos. No es lo mismo ver un tejido muerto que un tejido vivo, ¿vale? Y todas las imágenes que van a ver son de tejido vivo. Me gusta mucho ayudarme de imágenes porque yo creo que la parte de ver es mucho más, pues queda mucho más clara la idea, ¿no? Todas las imágenes fueron tomadas por el doctor Jean-Claude Kimbertot. Vamos a continuar. Y lo primero que hay que entender es que todo el espacio disponible está ocupado por las estructuras. Adentro del cuerpo no hay nada que esté separado, ¿vale? No hay espacios vacíos. No es como nos dicen en la escuela cuando nos enseñan esta parte de anatomía, por ejemplo, que se ve perfectamente delineado el cuádriceps, perfectamente delineado el espacio del páncreas, el espacio del hígado, el espacio del vaso. No, todo está uno encima del otro, por decirlo de alguna manera, y no hay espacios vacíos. Músculos, arterias y venas se pueden distinguir claramente, pero están rodeados de humedad, por eso es tan importante la parte de hidratación, ¿vale? Este tejido conectivo al que nosotros le llamamos fascia, ¿no? Es un 85-80% agua, ¿no? Colágeno, proteoglicanos y muchas cosas más, pero es mucha agua, ¿no? Entonces, la hidratación siempre va a ser básica para el movimiento, ¿vale? Entonces, se pueden distinguir claramente, pero están rodeados de humedad. Velos transparentes, llamados tejido conectivo, que da la impresión de llenar los espacios entre las estructuras anatómicas, ¿vale? Aquí, digo, no se alcanza a ver tan franco, pero todo este es un desorden fibrilar, se llama, ¿vale? Aquí adentro del cuerpo no es que haya o sea, van primero a 45 grados, luego a 90, no, es un desorden fibrilar. Pero todo esto es la fascia, ¿vale? El tejido facial conectivo y lo van a encontrar, vamos a continuar, en otras estructuras también. Vamos a continuar. Este es por medio de la cámara, notaron ellos este desorden fibrilar. Aquí hay vacuolos, ¿no? Son como figuras geométricas que le dieron esos nombres, microvacuolos, pero si se dan cuenta, no hay algo determinado, no hay una forma, ¿no? Todo es un tejido conectivo al que se le llama fascia. Este es entre ven que la piel tiene varias capas. Está la dermis, la epidermis y la hipodermis. Entre la hipodermis, que como su nombre lo indica es grasa entre la hipodermis y el músculo, levantaron la hipodermis y encontraron todo este desorden fibrilar. Es lo que llamamos miofascia, ¿vale? Es como
la capa que rodea al músculo. Y todo eso está entremetido entre todo el tejido muscular. No hay algo que se libre de este tipo de estructuras. Ahorita vamos a continuar. También dice, tejidos sin capas ni espacios vacíos. Lo vuelvo a repetir porque es súper importante, ¿vale? Una red de tejido conectivo atraviesa todo el cuerpo, desde el nivel macroscópico, desde lo macro a lo micro, garantizando la continuidad fibrilar e histológica, es decir, el tejido, ¿vale? Es lo que le da la estructura, la forma, el sostén a los órganos, al músculo, a las venas, a las arterias. Es como si fuera el andamio de todas estas estructuras, por decirlo de alguna manera muy burda, ¿vale? Vamos a continuar. Y bueno, aquí queda todavía más claro. A mí este esquema me gustó muchísimo. Aquí estamos en la dermis, que es lo que nosotros alcanzamos a ver aquí. Aquí estamos en la epidermis, dermis, la hipodermis, que si se dan cuenta es grasa, y nosotros podemos trazar la línea que va, este es hueso, ¿no? Entonces, hay una continuidad desde que lo que nosotros hacemos aquí. El tejido tiene varias características, tiene extensibilidad, flexibilidad y compresión. Entonces, por eso la terapia manual es tan efectiva, porque nosotros podemos comprimir desde arriba hasta abajo para poder hacer un efecto hasta el hueso, ¿vale? Y en eso, pues también aquí, por ejemplo, que dice sistemas de deslizamiento, entran los tendones, entran los ligamentos, ¿vale? Entran también toda la parte de ligamentos viscerales, ¿vale? Entonces, si nosotros comprimimos y pasamos ciertas barreras, por decirlo de alguna manera, pues podemos llegar a cualquier tejido, inclusive el hueso, por esta misma facultad que tiene el tejido, ¿no? El cuerpo humano, en este caso, de ser compresible, ¿vale? Tiene la compresibilidad, ¿vale? Entonces, por eso la terapia manual es, repito, tan buena, ¿no? Evidentemente tiene que ir muy de la mano con el conocimiento anatómico, con anatomía topográfica que le decimos, ¿no? Saber específicamente dónde se encuentra cada tejido. Entonces, a mí me gustó mucho este esquema porque pueden ustedes seguir esas mismas líneas que vimos en video, las pueden seguir aquí en este diagrama, ¿no? Sección de tejido humano desde la epidermis hasta el hueso esponjoso. El hueso esponjoso es, tenemos el fémur, por ejemplo, están las diáfisis y las epífisis, y por dentro de lo que ustedes seguramente han comido algún animalito, ¿no? Una res o algo, y han visto que por dentro no se encuentra de la misma fuerza del tejido que por fuera, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. Y como se pueden dar cuenta, hay una conexión desde la piel. O sea, no es algo que, exacto, no es nada independiente. Nos han enseñado como por capas, ¿no? Pero todo está conectado, ¿vale? Vamos a continuar. Por ejemplo, me voy a alejar un poquito, ¿eh? La continuidad del tejido es total y es una mezcla homogénea y la organización es completamente irregular, desordenada y fractal. O sea, no hay un orden como tal, ¿no? En este tipo de tejido conectivo que es la fascia. Aquí está la parte del grasa, esta es la piel, dermis, epidermis, dermis, hipodermis, todo este es el tejido, este es músculo, ¿vale? Este es músculo. Y todo esto es lo que vimos también en el video anterior, ¿vale? Entonces vamos a continuar. Y este es músculo, ¿vale? Y todo este es el tejido fibrilar. Todo este es el tejido que levantaron, ¿no? Y se encuentra toda la parte del tejido conectivo, ¿vale? Y continuamos. Aquí estamos viendo el periósteo. A ver, creo que este no es el periósteo. Me tengo que hacer un poquito para atrás, discúlpenme. A ver, necesitamos desarrollar la visión del concepto de continuidad tisular, o sea, tejido, ¿vale? En total contradicción con la visión tradicional de las estructuras de deslizamiento en capas separadas. Realmente no hay algo separado en el cuerpo. Todo tiene una conexión, ¿vale?
todo ese músculo que ustedes ven está lleno de fibras y fibrillas musculares que a la vez tienen toda esta disposición y es el que le da como la arquitectura a toda el andamio, como bien comentamos, a todas esas fibras, miofibrillas, venas, arterias. Y ahorita también les voy a enseñar los nervios, cómo también tienen esta misma disposición fractal y en desorden fibrilar que comparten todos los tejidos. Vamos a continuar. Este es el periósteo. Este es hueso, imaginemos al fémur, y que levantaron. Este es el periósteo. Periósteo es como una capa de plástico que tuviera el hueso alrededor para cubrirlo. Y este es el periósteo. Este es hueso y este es el periósteo. Si se dan cuenta, tiene la misma disposición que todos los tejidos anteriores. Continuamos. Ahorita vamos a ver un nervio, si no mal recuerdo. Este es el revestimiento del nervio y también tiene esa misma disposición de fibras, ¿vale? No hay una sola estructura en el cuerpo que se libre de esta misma conformación, ¿vale? Vamos a continuar. Este es nervio, este es arteria, aquí está, esta es la arteria y aquí está la misma línea, ¿vale? Las arterias están unidas o muy pegadas a los huesos, a los músculos, a todo el tejido. También van a tener que ver con los ligamentos, ¿vale? Que son las superficies de deslizamiento, ¿vale? Entonces, lo mismo, arteria y tiene la misma conexión. Vamos a continuar. Es como el andamio, pensémoslo así. Y esta es la vena. Aquí azul, si lo alcanzan a ver un poquito, azul y tiene lo mismo, ¿vale? No hay algo que sea diferente. Todos tienen el mismo tejido conectivo. Continuamos. Y ahora vamos con linfa. Todo esto es la linfa. Si se dan cuenta, no tiene una conformación como la vena o la arteria. Este es como si fuera un tejido esponjoso y por dentro pasa toda la linfa. Pero igual, tiene las mismas disposiciones y trabéculas que todo lo demás. O sea, no hay un sistema que se libre de este andamio, de esta estructura facial, ¿vale? Continuamos. Con la evidencia presentada podemos ver que un tejido continuo se extiende a todas las áreas del cuerpo, a todos los niveles. Parece haber un caos fibrilar total y que este caos fibrilar se encuentra a cada ángulo de todo nuestro cuerpo. También si lo encontráramos a nivel toda la parte del dura madre, pia madre, todas las meninges craneales, encontraríamos lo mismo. Toda la parte visceral, toda la parte del peritoneo parietal, todo tiene la misma conformación. Por eso es que un área puede afectar a la otra por este mismo tejido conectivo que ahorita vamos a ver a otro hombre que también se dedicó a investigar mucho, que se llama Thomas Mayer, que es un fisioterapeuta, ¿no? Que ya publicó un libro que se llama Vías Anatómicas, ¿vale? Y ahí nos describe bastante cómo es que él encontró una relación desde la parte del cráneo hasta la punta de los pies. Y la verdad es que en la práctica tiene mucha aplicación. Vamos a continuar. Esta es la fascia, ¿no? O sea, esta es la fascia. En anatomía, el término fascia se define como la conexión física que une todas las partes del cuerpo. Entonces, esta es la fascia. Hola, hola Alba, pasen. Alba Vera, ¿verdad? Sí, pasen. Entonces, pues esta es la fascia, ¿no? Entonces, este es el tejido conectivo con el que vamos a trabajar, ¿no? Vamos a continuar. Y como les platicaba, Thomas Myers es un fisioterapeuta que hizo esta descripción de lo que vamos a hablar, que le llamó vías anatómicas o meridianos anatómicos, ¿no? Vamos a continuar. Y para empezar, pues vamos a hablar de la tensegridad, ¿no? ¿Qué es la tensegridad? Es un término muy acuñado a la arquitectura. Lo hizo o lo describió por primera vez un arquitecto de nombre Fuller, pero se aplica muchísimo para toda la cuestión del cuerpo humano,
viendo todo lo anterior que vimos, porque bueno, ustedes no pudieron llegar, pero vimos toda la parte del tejido conectivo, ¿no? De la fascia, cómo se relaciona a todos los niveles, desde la parte más superficial de la piel hasta la parte del hueso esponjoso, ¿no? O sea, no hay algo que esté desconectado del otro, ¿no? Por eso les comentaba que la parte de la terapia manual es tan buena y tan importante, y el movimiento, ¿no? Entonces, la tensegridad, esto se ha aplicado mucho a la parte del cuerpo. Vamos a continuar. Este es un video que quería mostrarles, porque aquí se entiende muy bien. Imagínense la fascia, cómo se torsiona, y que muevas una parte de toda la estructura va a modificar las tensiones en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Entonces, si tú modificas, por ejemplo, si aquí tienes una lesión o un golpe, eso va a generar una inflamación, ¿no? Que va a generar una relación distinta con todo el tejido miofacial, ¿no? O facial, ¿no? Entonces, tiene la capacidad de ser compresible, ahorita lo van a ver, vean cómo se puede comprimir el tejido, ¿no? Y cambia de forma, la estructura o la materia es la misma, solo se modifica porque las tensiones cambiaron, por eso se llama tensegridad, que significa tensiones íntegras, eso es como el desglose de la palabra, ¿no? Y lo que quiere decir es como, por ejemplo, en un edificio, ¿no? En un edificio es todas esas partes unidas de manera que la tensión sea la misma, ¿no? Mantienen al edificio de pie, ¿no? Pero cuando la tensión de alguna de esas partes, puede ser alguna varilla o algo, cambia, la estructura se modifica. No significa que se caiga probablemente, pero sí se puede modificar. Y es lo mismo que sucede con el cuerpo, ¿vale? Entonces vamos a continuar. Vamos a empezar con la línea superficial posterior, se llama, ¿vale? La línea superficial posterior, que así le llamó Thomas Meyer, otros le dicen cadena miofacial posterior, o sea, hay diferentes formas de llamarlo. Han sido varios los anatomistas o los expertos en el movimiento que han descrito esta misma cadena. Y la función postural general de la línea postural superficial es sostener al cuerpo en posición vertical, ¿no? Y ahorita van a ver otra que se llama línea frontal superficial, ¿no? Que tienen una función que la suma de sus dos fuerzas debe ser igual a 0, pues para que se mantenga un equilibrio, ¿no? El problema es cuando eso no existe, ¿no? Entonces, voy a describirla aquí. Van a ver más videos donde van a poder ver otras imágenes. Si se dan cuenta, aquí, no sé si lo alcanzan a ver, quito mi mano, viene desde la parte del frontal, se llama apófisis supraciliar, viene toda la aponeurosis craneal, músculos erectores del cuello, toda la musculatura erectora o extensora de la espalda, ¿vale? Atraviesa el sacro. El sacro, aquí hay una parte que se llama tendón posterior del sacro, donde tiene que ver mucho ligamentos, músculos, no solamente la parte final o tendinosa del músculo, sino que también de aquí parte esto que se llama ligamento sacrotuberoso, ¿vale? Que va de esta zona del sacro, pasa por la parte lateral del sacro y se inserta en la tuberosidad isquiática, ¿vale? Que la tuberosidad isquiática la pueden identificar muy fácilmente, que es el huesito donde nos sentamos, ¿vale? Esa es la tuberosidad isquiática. De aquí parten a los isquiotibiales, ¿vale? Que los isquiotibiales pueden ser el semimembranoso, semitendinoso, bueno, esos ya son cosas como más específicas, pero bueno, se llaman isquiotibiales porque van del isquion a la tibia, por eso se llaman isquiotibiales, ¿vale? Y luego van gastronemios, ¿vale? Que son los gemelos, los famosos gemelos, se unen en un tendón común muy fuerte que se llama tendón de Aquiles, luego van a la fascia plantar, la famosa fascia plantar, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, es una línea que une desde la parte anterior de la cabeza hasta la planta de los pies, a nivel de las cabezas, de los metatarsos se llama,
¿vale? Por la parte de abajo, por la parte plantar, ¿vale? Entonces, imaginémoslo como una cuerda, ¿no? Si esa cuerda no tiene ni la suficiente flexibilidad o fortaleza, si no tiene la suficiente flexibilidad, nos hace esto, como si fuéramos unos soldados, ¿no? Ahorita lo vamos a ver cuáles son las patologías o las características más importantes de alguien que tiene una deficiencia o una alteración en la línea superficial posterior. Vamos a continuar. Bueno, lo mismo. Apófisis supraciliar, aponeurosis, la parte de la base del cráneo, extensores del cuello, toda la parte extensora de la musculatura extensora de la columna, el sacro, ¿vale? Este es el isquion, toda la parte de isquiotibiales, toda la parte de gastronemios, tendón de Aquiles y la fascia plantar. Es lo mismo el recorrido, ¿no? La constante demanda postural exige que estas láminas de tejido, como lo vimos en un principio, ¿se acuerdan de ese tejido que revisamos? Sean extra fuertes, ¿no? En la sección facial, ¿no? Como en la aponeurosis plantar, ¿no? La aponeurosis plantar es un tejido facial muy grueso, ¿no? Que ustedes se lo pueden hasta palpar y si está denso, lo pueden encontrar como un poco más como inflamado, elevado, se va a sentir una línea tal cual, una línea densa y tensa. Entonces los músculos isquiotibiales, el tendón de Aquiles también es muy grueso, ¿no? Los músculos isquiotibiales, el ligamento sacrotuberoso, el que vimos aquí, que une toda la parte sacral con la tuberosidad isquiática, el erector de columna, que son pues todos estos músculos que van desde el sacro hasta la parte cervical, y un amplio ligamento nucal en la cresta occipital. Todo lo que vimos aquí, ¿no? Todo lo que vimos de aponeurosis que se inserta en el occipital. Vamos a continuar. Y pues bueno, quiero que la vean. Ahorita la describimos poco a poco. Se utiliza en todos estos momentos, ¿no? Ahorita las va a describir porque se puede estirar y se puede fortalecer específicamente. Aquí la están estirando. Y, ok, fascia plantar, toda la fascia plantar, todo el tendón de Aquiles es muy grueso y luego se convierte en gastronemios, toda la parte de isquiotibiales, toda la parte de la tuberosidad isquiática, el ligamento sacrotuberoso, el ligamento posterior del sacro, el sacro, todos los erectores de la columna y la parte de los extensores de cuello, occipital, la zona occipital y toda la apófisis, toda la fascia craneana y va hasta la apófisis supraciliar del frontal, ¿vale? Entonces, une todo ese tejido. Vamos adelante, creo que ahí termina ese video. Sí. Ok, entre los patrones de compensación relacionados con la línea posterior superficial, es decir, cuando no está funcionando adecuadamente, ¿vale? La limitación de la dorsiflexión del tobillo. El tobillo tiene dorsiflexión y plantiflexión, que la verdad es que este debería ser flexión y este debería ser extensión porque aleja y acerca, ¿vale? Pero lo llamemos dorsi y plantiflexión, ¿vale? Cuando está muy tensa, imaginémoslo como líneas, como una liga, ¿no? Cuando la liga está muy tensa, evita que tú hagas esto, ¿vale? Que tengas más bien el pie más hacia plantiflexión, que se llama, ¿vale? La hiperextensión de la rodilla. ¿Han visto estas personas que tienen la rodilla hasta atrás? ¿No? Normalmente la rodilla debería tener una preflexión de 5 grados, de 5 a 2 grados, pero no en 0 o en -5 o en -2, ¿no? Porque eso es lo que sucede. El acortamiento de los músculos isquiotibiales, eso también, recordemos que viene desde el isquion y va hasta la tibia.
Entonces, ¿qué pasaría? La función principal de los isquiotibiales es la flexión de la rodilla. Entonces, ¿qué haría? Esto, ¿vale? Tener una flexión y así caminar con una flexión de rodilla, ¿no? También eso sucede, porque es como si tuvieras muy tensa la línea o la liga, por decirlo de alguna manera. El desplazamiento anterior de la pelvis, ¿qué significa esto? Tenemos antepelvis y retropelvis. Antepelvis y retropelvis. Dependiendo de la ubicación de la espina ilíaca anterosuperior, que es esta, ¿vale? Es muy fácilmente palpable. Ahí es donde nosotros podemos decir está antepelvis o retropelvis. Antepelvis o retropelvis. Esto lo que genera es un desplazamiento anterior de la pelvis. ¡Puc! ¿No? Entonces esto porque está traccionado desde atrás, ¿vale? La nutación sacra, la hiperlordosis, lo mismo. Erectores, imaginemos una cuerda muy tensa, lo que va a ser una hiperlordosis a nivel lumbar, ¿vale? Va a generar esto, ¿vale? Pero nunca actúan solas las vías anatómicas, nunca. Siempre tienen injerencia de las otras. Vamos a seguir viendo, vamos a ver 4. Hay más, la verdad, hay más. Les voy a enseñar solamente la anterior, la posterior, las laterales y la espiral, ¿vale? Pero hay más. Hay funcionales, hay del brazo, hay bastantes, ¿vale? Si no me recuerdo son 12, pero pues es otra cosa, que no sé si a ustedes también yo creo que con esto es muy importante, pero bueno, lo platicamos después y lo podemos hacer un taller como de las otras. Y la hiperextensión de las cervicales, la restricción suboccipital que conduce a la hiperextensión de las cervicales, ¿vale? Una cabeza en esta posición, porque imaginemos que te están traccionando desde atrás, ¿vale? Entonces, vamos otra vez a otra. Y pues bueno, aquí quise poner porque vamos desde la posición fetal cuando somos niños y vamos desarrollando gradualmente toda la posición de control cefálico para poder hacer valer la línea posterior superficial, pero vamos desde la posición fetal con una restricción o acortamiento de la cadena anterior, que también la vamos a platicar. Dice, durante el desarrollo la línea posterior superficial se acorta para movernos desde la posición fetal de flexión primaria hasta las curvas equilibradas de la postura erguida, ¿vale? Vamos a continuar. Y pues bueno, aquí está la fascia plantar y quise poner porque de verdad, al final, espero que nos dé tiempo, quiero enseñarles unos casos donde yo solamente al modificar o al trabajar con la fascia plantar, hay unos cambios impresionantes a nivel postural. O sea, ni siquiera es que tengas que trabajar muchísimo. Por ejemplo, en este caso, te sugiero, y también el libro te sugiere el uso de estas bolitas que puede ser hasta una pelota de tenis, una pelota de golf, o estas que son pelotitas terapéuticas, y pasarlo por todo el recorrido de la fascia. Porque si trabajas, la teoría te dice que si trabajas en uno de los extremos o en alguna zona de toda esta descripción, vas a generar un cambio en toda la línea tensional de la cadena o de la vía, ¿vale? No nada más va a ser local, sino como al final todo está conectado, no hay, o sea, si tú modificas la relación y la equilibras en uno de los extremos, en este caso, por ejemplo, podrías pasar la pelota aquí, toda la parte hasta la base de los metatarsos, ¿no? Aquí hay un ramo lateral, ¿no? Una banda lateral, le dicen ahí, es un ramo lateral de la fascia, también que lo pases aquí, que es el borde externo, o se llama arco externo del pie, ¿no? También ahí, y vas a generar un gran cambio. Entonces, las terapias manuales por eso son tan buenas, ¿no? Porque la verdad es que lo conectan todo, y también si trabajas a nivel, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho terapia manual de ATM, cervicales, base de cráneo, boca, ¿no? Trabajas a este nivel, también vas a generar una relajación, una distensión de toda la cadena, ¿vale? Entonces, pues ya conociendo de dónde, ¿no? De dónde vienen y cuál es la descripción, puedes trabajar en cualquiera de estas y vas a tener una mejoría. Vamos a continuar.
Y bueno, aquí te pone unos ejemplos, ¿no? De ejercicios, ¿no? Aquí es, por ejemplo, fortalecimiento, ¿no? Fortalecimiento. Todos los isquiotibiales, toda la parte del gastronemio, toda la parte del sacro, ¿no? Y estos son los ejercicios de estiramientos específicos. Todo lo que estire la cadena posterior superficial va a ser bueno para darle movimiento. ¿Vale? Entonces aquí es fascia plantar, toda la parte de gastronemios, isquiotibiales, ¿vale? Sacrotuberoso, el ligamento tan importante, todos los erectores de la nuca o del cuello, ¿no? ¿Ahí terminó? ¿Me puedes revisar si ahí terminó? Sí, ahí terminó. Pero todo lo que estire la cadena va a ser bueno. Aquí hay otros tipos de estiramientos. En yoga, por ejemplo, son muy usados. Creo que les llaman asanas o algo así, ¿no? Ajá. Y ellos, la verdad es que trabajan mucho, por eso nosotros recomendamos mucho la parte de yoga, todos esos. Ellos son expertos en el movimiento también, así como nosotros, pero pues lo trabajan diferente, ¿no? Tal vez, así como nosotros tenemos nuestras limitaciones, ellos también, y trabajamos en conjunto, esa es la realidad, eso debería ser la regla, ¿no? Muchos estiramientos diferentes, fáciles, difíciles, actúan sobre las partes del conjunto de la línea posterior superficial, ¿no? Conociéndola, y la verdad es que por eso nosotros en Engrama hicimos varios ejercicios de cadena posterior, nosotros le llamamos cadena posterior, pero es lo mismo, ¿no? Si nosotros trabajamos con el equilibrio, al final de eso se trata todo, ¿no? Un equilibrio, ¿no? Vamos a mejorar el dolor, mejoras la postura, evitas lesiones, o sea, pasan muchísimas cosas si uno realmente se enfoca en trabajar el cuerpo, ¿no? Entonces vamos a continuar. Y ahora vamos a hablar de la línea frontal superficial, ¿vale? Que conecta la totalidad de la superficie anterior del cuerpo, desde el dorso del pie hasta el lateral del cráneo, en dos partes. ¿Por qué en dos partes? Porque si se dan cuenta, a este nivel hace un quiebre, por decirlo de alguna manera. No hay una unión muscular, ¿no? Hay una unión del tejido óseo, que es la tuberosidad o toda la parte del ilion, se llama, y une con la espina ilíaca anterosuperior, el recto femoral y al cuádriceps. Pero puedes trabajar solo la parte anterior o puedes trabajarlo en conjunto, pero son dos partes, ¿no? Pero forman la misma línea. Entonces la vamos a describir. Esternocleidomastoideo, que son estos musculitos que tenemos aquí, ¿no? Aquí se van desde la mastoides, que es parte del occipital del cráneo, esternocleidomastoideo, une la clavícula, une el manubrio del esternón, une toda la fascia esternal. A este nivel hay un músculo que se llama triangular del esternón, ¿no? Que no todos lo tienen, pero a veces está, ¿no? Luego une al apéndice gifoides, luego une a toda la parte del recto anterior del abdomen, va hasta la sínfisis del pubis, sube y va a la cresta ilíaca anterosuperior. De la cresta ilíaca anterosuperior emerge el recto femoral que une al cuádriceps como tal, lo une en el tendón del cuádriceps, pasa por encima de la rótula, se convierte en el tendón rotuliano. Aquí hay un huesito que se llama espina de la tibia, ¿no? Y pasa por todo lo que es tibial anterior y flexores de los dedos, flexor común de los dedos, ¿vale? Entonces, esta parte también es muy importante ver cómo el esternocleidomastoideo sube hasta el cráneo y si juntáramos el derecho y el izquierdo, generarían aquí una especie de rienda de caballo, no sé si han visto los caballos, aquí generarían una especie de rienda de caballo que une a todo hasta acá. Entonces, si nosotros lo tenemos muy tenso, lo que va a hacer es una flexión o flexión y va a adelantar la cabeza, ¿vale?
Entonces, estas líneas, como se dan cuenta, pues tiene que haber un equilibrio entre la posterior y la frontal o la anterior, ¿no? Porque si una es más flexible o menos fuerte o menos flexible, ¿no? Va a generar alteraciones en la postura en el plano lateral. Se van a ver mucho, ¿vale? Entonces vamos a continuar. Y pues bueno, lo mismo, ¿no? Es como para tenerlo más claro. Ahorita lo describo ya. La línea funcional superficial comienza en el dorso de los dedos, ¿no? Por la parte dorso y planta, ¿vale? Por el dorso de los dedos, según el principio facial de que todo está unido, técnicamente la línea frontal superficial y la línea posterior, la anterior que vimos, se unen en el periósteo. Y también se acuerdan cómo está el periósteo, ¿no? Periósteo tiene el mismo tejido, ¿no? Hay una red, que es la red facial, el tejido conectivo que une a todo, ¿no? Entonces, lo unen en el periósteo desde la punta de los falanges de los pies. Funcionalmente, estas dos vías anatómicas son opuestas, ¿no? Entonces, continuamos. Apófisis mastoides, el esternocleidomastoideo, el manubrio del esternón, la fascia esternal, el recto anterior, este es el pubis, se unen por la parte del tejido óseo, espina ilíaca anterosuperior, tendón del cuádriceps, rótula, tendón rotuliano, tibial anterior y todos los extensores o flexores, perdón, común de los dedos, ¿vale? Vamos a continuar. The superficial flung line. Vamos a verlo acá. Aquí lo mismo, esterno, mastoides, manubrio del esternón, fascia esternal, la quinta costilla, que tiene que ver mucho con el apéndice gifoides. Aquí se unen pubis, tuberosidad, recto femoral, la patela, o la rótula, pues, superficie tibial o tuberosidad tibial, extensor y dorsal, ¿vale? Pues tiene que ver mucho con la parte de, tiene que ver mucho con, es el antagonista, podríamos decir, de la línea posterior superficial, ¿vale? Entonces tienen que estar en equilibrio, esa es la idea, ¿no? Entonces vamos a continuar. Y pues bueno, aquí nos ponen el recorrido de la anterior y el recorrido de la posterior. Y tiene que existir un equilibrio, esa es la verdad, ¿no? Los patrones habituales de compensación, como lo que vimos en la anterior, que cuáles eran los patrones habituales de compensación en la posterior, a ver, ahora vamos a verlos en la anterior. La limitación de la flexión del tobillo, que es que no puedas hacer esto, ¿no? Hacia abajo. La hiperextensión de la rodilla, lo mismo que en la anterior, porque si tenemos también muy tensa todo el tejido anterior, también te manda hacia atrás. Por eso es que digo que tiene que haber un equilibrio entre la posterior y la anterior o frontal, ¿vale? La inclinación anterior de la pelvis, ¿no? Si tengo esto, ¿no? Si tengo muy corto este tejido, lo que va a hacer es esto, ¿vale? Va a hacer esto, ¿no? En el otro vimos que hacía esto y en este va a ser esto, ¿vale? Entonces, la restricción de la respiración en las costillas anteriores y la postura de cabeza adelantada, lo que vimos en esta parte de adelantamiento, ¿no? de la cabeza. Y esto es restricción porque tiene que ver mucho con primera, segunda costilla, clavícula, y tiene que ver mucho con, es que aquí ya nos metemos más en anatomía, pero se los voy a decir, se llaman escalenos, ¿vale? Músculos escalenos que tienen que ver mucho con la inspiración forzada, ¿vale? Que van de la segunda, de la primera y de la clavícula a las cervicales, ¿vale? Entonces, por eso tiene mucho que ver con esta parte, ¿vale? La restricción de la respiración en las costillas anteriores.
Vamos a continuar. Y pues bueno, esas son algunas difíciles y otras fáciles. Bueno, esto yo no lo puedo hacer, ¿no? O sea, eso está muy, muy complicado para mí, pero como se pueden dar cuenta, es toda la cadena, aquí hasta la cabeza, porque la hacen hacia atrás, ¿no? Esta postura. Que pase la maestra de yoga. Sí, la verdad es que eso lo puse nada más como porque es bastante visual, como estiran toda la parte de la cadera anterior. Sí, ella es de yoga, maestra Alba Vera. Sí. ¿Sí? Ah, mira. El recto femoral y el recto del abdomen están conectados, ¿vale? Mecánicamente a través de los huesos coxales. El recto femoral y el recto femoral, perdón, y el recto del abdomen están conectados por la parte ósea. No hay una conexión miotendinosa, pero hay una conexión por el tejido óseo, ¿vale? Y aquí pues hacemos otro estiramiento, ¿no? Aquí está el pubis. Aquí está la apéndice gifoides, ¿no? Y estiras, ¿no? Estiras, ¿no? Entonces también estiras al femoral, ¿no? Pero pues puedes trabajar por partes, de aquí hacia arriba, y yo creo que eso también hay posturas específicas para eso, ¿no? O de aquí hacia abajo, ¿no? Entonces por eso decía que está dividida en dos, ¿no? Vamos a continuar. Y bueno, aquí hay otras posturas, ¿no? Aquí estamos viendo desde el dorso, estiras toda la parte del femoral, toda la parte de los extensores, ¿no? Toda la parte de la sínfisis del pubis al recto, ¿no? Y hasta la cabeza, porque haces esto, ¿no? Y puedes añadir hasta una rotación, ¿no? Y pues ya, depende del maestro o de tu conocimiento específico, ¿no? Pues aquí lo mismo. Sí, 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 claro. También. Exacto, es poco a poco. Nunca se va a llegar como del día uno vas a llegar y ya vas a poder hacer esto, ¿no? Tiene que haber constancia, como en todo. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, también hicimos un video específico que está para nuestros pacientes, que se los mandamos mucho, como apoyo, soporte de los tratamientos que nosotros hacemos aquí, para que empiecen a estirar estas cadenas, ¿no? Y al final eso disminuye el dolor, mejora el equilibrio, mejora la postura y pues unido a todo lo que hacemos de hidratación, terapia manual, pues los pacientes van mejorando, esa es la realidad, pero nunca es una cosa solita, ¿eh? Nunca es una cosa solita. Vamos a continuar, bueno, aquí déjame leer, los movimientos sagitales movilizarán toda la línea frontal superficial, los movimientos de rotación de cadera, ¿no? O de tronco desconectan la sección superior de la inferior, ¿no? Es como si le quitaras como trabajo a una y solo se la pusieras a la otra, ¿no? Y hay derecha, izquierda, ¿eh? Puede ser que esta esté tensa y esta esté bien, igual que en la posterior, hay derecha, izquierda, no es que actúen las dos juntas. Lo ideal sería que sí, por el equilibrio, pero no siempre es que la línea frontal derecha está igual de tensa que la de lado izquierdo, ¿no? Ahí también hay que ver y es mucha ojo, pues ojo clínico, esa es la realidad, ¿no? Vamos a continuar. Sí, bueno, no sé si tenga que ver algo ahorita, sino esta línea posterior y anterior, Ajá. dices que la anterior se divide, pero se juntan por el psoas, o sea, también tiene que ver con estas dos cadenas, o eso es como una cadena muscular aparte que era lo que... No, la línea, el psoas tiene su propia cadena, se llama línea anterior profunda. Tiene que ver más adentro. Esta es externa. Esta es superficial. Y hay una línea anterior profunda que tiene que ver con piso pélvico, de hecho. Tiene que ver con todo el elevador del ano, ¿no? Tiene que ver hasta con el sóleo, porque si te diste cuenta en la posterior solo hablamos de los gemelos, ¿no? Y no del sóleo. Entonces, esa es otra, ¿no? Esa es otra. Okay. Pero sí tiene su propia línea el psoas, pero es más profunda. El psoas viene desde la tuberosidad menor del fémur, ¿no?
entonces viene, rodea y pasa y se inserta en las lumbares, ¿no? Entonces es más profundo de lo que estamos hablando, ¿no? Este es más superficial. Por eso te decía, podemos hacer otro, ¿no? Pero estas son, exacto, desde afuera hacia adentro, ¿no? Y hay línea funcional anterior, línea funcional posterior, o sea, hay muchas más líneas, pero estas son las más básicas, por decirlo de alguna manera. Pero sí, el psoas tiene su propia línea, ¿vale? Entonces, bueno, estas son otras posturas que obviamente aquí se estira toda la línea anterior y llega hasta la parte, pues yo diría que nada más hasta acá, porque aquí la separas. Cuando flexionas la rodilla, separas, ¿no? La línea frontal anterior y frontal superficial superior y la inferior, la separas, ¿no? Porque estás flexionando ya a la rodilla, ¿no? Entonces, esta es otra, ¿no? Que estás trabajando con los erectores, ¿no? El recto anterior del abdomen, ¿no? Lo estiras, también estiras el femoral, ¿no? Toda la parte de cuádriceps, y si se dan cuenta, los pies no están así, están así, para procurar que toda la línea se estire, ¿vale? Y esas creo que sí son posturas más de yoga, ¿no? Estas, ¿no? Entonces, estiramientos habituales para la totalidad o ciertas partes de la línea frontal superficial, ¿no? La puedes separar o la puedes hacer junta. Y lo mismo aquí, este es un tope óseo, el sínfisis del pubis, y este es otro tope óseo, que es la espina ilíaca anterosuperior, y ahí se conectan, ¿vale? Y todos se conectan por la pelvis, ¿no? Fernando Kay, pues otro tipo que también tomamos una certificación con él, que él habla de esferas de movimiento. Él habla de la esfera de cabeza, de la esfera de tronco, de la esfera de pelvis y de la esfera del pie, ¿no? Entonces él lo trabaja por esferas, ¿no? Y él dice, la esfera está adelante, el tronco está hacia atrás, y ya vas viendo las relaciones, ¿no? Porque hay gente que está así, o sea, tienen varias posturas, hemos visto varios tipos de posturas, y ahí te puedes dar cuenta cuáles son las líneas tensionales. Esta no es la única manera de ver al cuerpo. Esta es una de muchas formas de ver al cuerpo que se tienen que integrar a todo el análisis que se tiene que hacer. Hay una relación directa entre la estructura y la función. Nunca se pueden disociar. La estructura me refiero a músculo esquelético y la función me refiero a la orgánica. Puede ser que el órgano lesione a la estructura o la estructura va a lesionar al órgano. Ese es el problema, que muchas veces solo se centran en la estructura. Y la estructura muchas veces solamente está cediendo a algo más importante. Hay funciones de importancia en el cuerpo, ¿vale? Hay niveles de importancia en el cuerpo. Es más importante para el cuerpo tener un buen metabolismo que tener una cadera equilibrada. No sé si me doy a entender, ¿no? Entonces, si tengo una inflamación a nivel abdominal por lo que como o como mal, lo que voy a hacer es proteger esta zona. Hay otra parte de la osteopatía que dice que el cuerpo abraza a la lesión. El cuerpo siempre va a abrazar a la lesión. Entonces va a estar así, ¿no? Entonces esto evidentemente me acorta la cadena, pero no le importa al cuerpo, porque es más importante que mi estómago, mi metabolismo, mis intestinos tengan un buen movimiento peristáltico a que yo esté así, pero con dolor, ¿no? Entonces, es por eso que el cuerpo, por ejemplo, cuando tienen problemas en pulmones también, acortan las cadenas, ¿no? Y es más importante que el paciente respire de manera eficiente a que él tenga una postura adecuada y correcta y equilibrada y demás. No puede, porque es más importante para su supervivencia que él respire, ¿no? Entonces, en esta postura no lo va a poder hacer. Entonces, hace esto, ¿no? Entonces, hay prioridades para el cuerpo. Siempre va a haber prioridades para el cuerpo. Es más importante, siempre lo explicamos así, y Mariana va a hablar de eso en la próxima charla, porque vamos a hablar de posturología clínica. Lo primero es el gasto energético, lo segundo es el equilibrio y lo tercero es el confort. El gasto energético es muy importante, es hacer las actividades que hacemos con el menor gasto energético y con equilibrio. Si esto ya no se puede hacer, el equilibrio, vamos por el equilibrio, que las rodillas, que la cadera, que el húmero, que mi víscera, que mi hígado, que mi riñón estén equilibrados.
ya no puedo. Entonces ya presento el dolor, ¿no? Entonces, cuando aparece el dolor, no significa que ahí comenzó. Todo viene desde antes, trae una historia ese dolor. Primero aumentó el gasto energético, luego quitó el equilibrio y luego apareció el dolor. Entonces, lo que hacemos generalmente es solamente quitar el dolor con una pastilla y no quitamos todo lo que vino atrás. Entonces, esto que vino atrás no se va a quitar con la pastilla, ¿no? Es como apagar la alarma sísmica y ser ignorantes y decir no pasa nada, ¿no? Entonces, todas las patologías se van cronificando, ¿no? Y no es lo mismo atender un tejido que todavía es móvil, que está, o sea, a que sigas con ese mismo ritmo, ¿no? Y sigas lesionando y lesionando y lesionando y lesionando a esa misma estructura. Ese es el gran problema, ¿no? Entonces, el dolor solamente es, haz algo, ayúdame, algo no está bien, ¿no? No es para que apagues el síntoma, no sé si me doy a entender. Entonces, lo mismo, esto es solamente una manera, una forma de ver al cuerpo, dentro de las muchas cosas que se tienen que hacer, ¿vale? Vamos a continuar. Pero aquí no pasa, ¿no? The superficial front lines, ¿se dan cuenta? Exacto, exacto. Esternocleidomastoideo, quinta costilla. Aquí estamos hablando de la línea de la pierna del brazo, ¿eh? También hay una línea superficial del brazo. O sea, son cosas que se van interrelacionando. Una lesión de una vía no significa que sea exclusiva de esa vía. Siempre va a tener que ver con otras vías, ¿vale? Entonces aquí estás fortaleciendo la posterior con un Superman, que le decimos nosotros, no sé cómo se llame allá, y estiras toda la parte anterior. Contraes la línea posterior. No sé si me... A ver, vamos a revisarlo tantito, Bri. A ver... Ay. Mamá. Bueno, esa es un estiramiento. Ahí no estás fortaleciendo porque lo estás haciendo de forma pasiva, tú te estás agarrando, ¿no? Esta es la línea superficial del brazo y ahorita es en el Superman que quería enseñarles. Ajá, ahí va. Aquí fortaleces porque vas contra gravedad, ¿no? Y estiras la anterior, ¿no? Entonces, te ayuda para las dos. Te ayuda para las dos. Realmente debe existir un equilibrio entre ellas dos. Y vamos a continuar. Hay fortalecimiento, por ejemplo, del anterior, ¿vale? Ese es fortalecimiento. Y ahí mantienes un isométrico, ¿no? Y también estás... Isométrico es exacto, contra una barrera, una resistencia y sin estar subiendo y bajando, ¿no? Solamente, y hay más reclutamiento de fibras musculares, eso sí es una realidad, ¿no? Entonces vamos a continuar. También hicimos uno para cadena anterior, ¿no? Y continuamos. Y bueno, esta es la línea lateral, ¿vale? La línea lateral ayuda a la estabilización de las otras dos, ¿no? Va lateral al cuerpo, como su nombre lo indica. Tiene que ver también el esternocleidomastoideo. Y por eso para nosotros es tan importante la boca. No sé si se han visto que nosotros mandamos mucho odontología o trabajamos mucho con la boca, porque hay una relación entre el cráneo duro, el viscerocráneo, las cervicales y toda la cintura escapular, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, las vías anatómicas y las vías que ustedes me digan, ya sean de o de Cape o de quien ustedes me digan, va a tener mucho que ver la cabeza, el cráneo, la base de parte posterior, ¿vale? Entonces, esternocleidomastoideo igual, ¿vale? Todos los intercostales. Aquí los intercostales hacen esto, así, ¿vale? Hacen como una especie como de malla, ¿no? Entre costilla y costilla. Unos son para inspiración y otros son para expiración. Entonces hacen una especie de malla ahí, ¿no? Muy, muy, muy rígida, aparte de la ayuda del tejido óseo. Luego transverso, toda la parte de la fascia lata, ¿no? Toda la parte del cóndilo. ¿Están en las costillas? O sea, ahí en la imagen están por debajo de las costillas.
No están por debajo, están entre. Está la costilla y están entre. Y bueno, aquí pasan otros que se llaman cerratos, pero bueno, esos son por fuera, exacto, cerratos. Y pues bueno, vamos a continuar. Y la parte, este es el peroneo fibular, ¿vale? Y pues llegan hasta la base del quinto metatarsiano, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, hay uno derecho, hay uno izquierdo y uno derecho, ¿vale? Y pueden hacer una prueba, por ejemplo, una lateralización y nunca va a ser, yo no he visto a alguien que sea igual, esa es la verdad. Ahorita les voy a enseñar unas pruebas que yo siempre hago con mis pacientes, ¿vale? Dice, la línea lateral sostiene cada lado del cuerpo, parte del punto medio de las caras medial y lateral del pie, rodea la cara externa del tobillo y asciende por la región lateral de la pierna, ¿no? Y el muslo, para después recorrer el tronco de forma similar al entramado de una cesta, es lo que les decía, ¿no? Que hace esto, pero esos son los intercostales, ¿vale? Y llegar a la región auricular de la cabeza, que es esta zona, apófisis mastoides, y continuamos. ¿Se acuerdan que también el esternocleidomastoideo formaba parte de la cadena anterior? También forma parte de la cadena lateral, ¿no? Y aquí lo vemos, ¿vale? Externo, bueno, aquí lo ve muy rápido, pero también ahorita lo van a ver un poco más lento. Base del quinto. Entonces, peroneo o fibular, ¿no? El ligamento anterior de la fíbula o de la tibia, cóndilo de la tibia, iliotibial, tracto iliotibial, fascia tensor de la fascia lata, glúteos máximos, que es el glúteo mayor, ¿vale? Todo el cresta ilíaca, ¿vale? Es a otra conexión que tiene que ver con, no con músculo, sino con hueso, ¿no? Intercostales, ¿no? Primera y segunda costilla, esternocleidomastoideo, esplenio, toda la parte del occipital, mastoide, lo que mismo vimos aquí. Entonces, todo esto tiene que ver en la cadena lateral. Si se dan cuenta, pues no hay nunca una lesión de una sola. Generalmente hay que trabajarlo y verlo en 3D, ¿no? Al cuerpo. Y aquí es lo que les decía, este es el transverso abdominal que se une a las costillas, ¿vale? Y hace como una especie de malla transverso. Y aquí lo mismo, y aquí igual. Va a ser una especie de X por los intercostales, ¿vale? Intercostales, unos para la inspiración y otros para la expiración, ¿vale? Entonces, hace una gran malla, ¿no? Entonces, vamos a... Eso es importante, por eso lo quería que lo vieran, ¿no? El esplenio, el externo, y los dos van al occipital. Mastoides, apófisis mastoides, es un huesito que van a encontrar aquí, ¿vale? Y es estabilizar, ¿no? La función es estabilizar a las otras, ¿no? O sea, en general tiene que ver con la estabilización lateral de la anterior y la posterior, ¿vale? Entonces, la intención siempre es que nos hagamos más conscientes, esa es la realidad, ¿no? O sea, imagínense si aquí hay un abdomen prominente, cómo cambia todo, ¿no? Si aquí, por ejemplo, si tengo una lesión, aquí jalo el tejido, ¿no? O sea, y no me atiendo, ¿no? Vamos a continuar. Sí, es que esa es la verdad, o sea, pasa mucho, ¿no? Y lo mismo, el entramado, ¿no? El entramado, ¿no? Entonces, apófisis mastoides, esplenio, esternocleidomastoideo, toda la parte de las costillas, intercostales, transverso, todo el tensor de la fascia lata, la parte lateral de la tibia, ¿no? Toda la parte lateral, peroneos y quinta, base del quinto, ¿vale? Entonces va desde arriba, desde la cabeza, uniendo toda la parte lateral del cuerpo. Perdón, ¿hasta dónde termina es ese huesito a la mitad del pie que se siente? Sí, es como una apófisis, una saliente que tenemos aquí más o menos a este nivel. Okay. Está la cabeza del metatarso y la base, ¿no? Okay. Entonces ahí está.
Ahí está. Equilibra la región anterior y posterior, es una de sus principales funciones, lo que vimos. Actúa de forma coordinada como sistema estabilizador externo del tronco y los miembros inferiores y participa en la inclinación lateral del cuerpo, ¿no? La contracción de un lado y el estiramiento del otro, ¿vale? Y participa en la rotación del tronco, ¿no? Entonces tiene que ver con todos esos movimientos. Vamos a continuar. Y vamos bien. The lateral line y vamos a ver unos estiramientos. Estamos estirando toda la parte lateral, ¿vale? Toda la parte lateral. Este es el transverso que va a la sínfisis del pubis. ¿Y dónde se va a la sínfisis del pubis? ¿Cuál era el que iba? La línea anterior superficial, ¿se acuerdan? Exacto, del recto anterior. Entonces, nunca van solos. Realmente todo está conectado, todo el tejido está conectado, ¿vale? Y bueno, está separando, y si hace esto, por ejemplo, ya sería otra cosa, ¿no? Ahí estarías trabajando un estiramiento, pero aquí nada más está así. O flexionó ahí la rodilla, ¿no? Y estira un poquito más. Desbloquea una para hacer un estiramiento más amplio de la otra, ¿vale? Entonces, creo que hay otro. Y este es un fortalecimiento. Este es un fortalecimiento de toda la cadena lateral, en este caso, el lado izquierdo, ¿vale? Solamente de lo que es desde aquí, no involucra la cabeza, eso sí. Y adelante. Y aquí está la línea en espiral, que desde mi punto de vista es la más interesante, porque va de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y cruza por la cabeza y cruza por delante y por detrás, ¿no? Las líneas espiral giran en torno al cuerpo en dos trayectos helicoidales opuestos, formando una doble entramado que une cada lado del cráneo con el hombro del lado contrario. Ahorita se los voy a escribir. A través de la región superior de la espalda y después con la cadera del mismo lado, tras pasar alrededor de las costillas hasta la región anterior para cruzar de nuevo a la altura del ombligo, hasta la cadera. Entonces, lo mismo, hay una derecha y hay una izquierda, así como está la lateral derecha, la lateral izquierda, la frontal derecha y la frontal izquierda, la posterior derecha e izquierda. Lo mismo, hay una cruzada derecha e izquierda. Y lo mismo, si se dan cuenta, base de cráneo. Base de cráneo. Entonces, hay una relación muy importante entre la cabeza y la posición con la postura. Generalmente todas empiezan de aquí, si se dieron cuenta. La frontal va, si no mal recuerdo, aquí, esta va hasta la apófisis supraciliar o frontal. La anterior va de la apófisis mastoides. La lateral, apófisis mastoides, y toda la parte base de cráneo, ¿no? Que es con el esplenio. Y esta que es la espiral, lo mismo, vamos a continuar y ahorita la vamos a ver con más detenimiento. The spiral line. Aquí solamente ponle pausa, vamos a regresar. Le tienes que dar pausa dándole aquí, directo en la pantalla. Regrésate. No, regrésate, ándale. Dale enter y ahí pausa. Ay, no. Espérenme, es que se las quiero describir como para que la podamos entender. Porque bueno, aquí también se puede ver. Entonces, aquí, base del cráneo, si lo ven, toda la parte erectora, esplenio, toda la parte de romboides, serrato, ¿vale? Transverso, gira por la parte de adelante, ¿no? Esta es la espina ilíaca anterosuperior, la misma donde se insertaba la línea frontal. La línea frontal superficial que venía desde del femoral, ¿no? Entonces va hasta la parte de la rodilla. Eso en la anterior. En este caso, exacto, se continúa y en casos de desequilibrio participa generando, compensando y manteniendo las torsiones. Ven que nosotros les decimos rotación de tronco. A veces hay gente que tiene una torsión o una anteriorización de la pelvis. No sé si les han hecho aquí evaluaciones posturales los chicos. Traes la pelvis anteriorizada y bla, bla, bla. Es mucho por acción.
de esta cadena, ¿no? Y también tiene que ver la cadena lateral y tiene que ver también la cadena, dijimos, la anterior, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Creo que había un video. Regrésate. Vamos a verlo en el video. Es un poquito más rápido ese video, que no encontré uno más despacito. Vamos, regrésate varias, para que lo podamos ver. Dónde cruza, dónde va, dónde viene. Aquí, ahí está. Dale. Ahí está. La cabeza une al hombro contralateral, va de aquí, cruza, y lo podemos volver a ver, ¿eh? Para que se entienda bien. Sí, vuélvelo a regresar, Bri, para que yo les diga. Otra vez. Ahí. Ok. Cabeza, lado izquierdo, hombro, lado derecho, cruza por la parte anterior hasta la espina ilíaca anterior superior y aquí, por atrás. Y hace esto posterior. Por eso les digo, hay como dos giros que hace la cadena, ¿no? Entonces, hay derecha, hay izquierda. Y pasa por debajo del omóplato, ¿vale? No pasa, exacto, los serratos, el romboides que une mi escápula por el borde interno a la columna, a las espinas, ¿vale? Entonces aquí pasa por debajo de la escápula, serrato anterior, transverso abdominal por delante del ombligo, pasa por el otro, espina ilíaca anterosuperior. Vamos a volver a ver. Y ahí. Aquí hace esto, serrato, oblicuos, espina, femoral, ajá, exacto. Va y une los dos, abraza el pie. Y tiene mucho que ver con inversión, eversión. O pie pronado o pie supinado, ¿vale? Pie pronado es como el pie plano, por decirlo de alguna manera. Y pie supinado tiene que ver con el borde externo, cuando caminan con el borde externo, ¿vale? Entonces, pues esta es de las más interesantes desde mi punto de vista. Está la cadencia como de caminar, ¿no? Caminamos con sí, exacto, tiene que ver con tiene que ver con tiene que ver con el nadador, ¿no? Pues sí, tiene que ver con actividades de la vida cotidiana, también, pero eso es más de la frontal funcional, tiene que ver con por ejemplo, de aventar una pelota, ¿no? Entonces, influye evidentemente también en la forma de funcionar del cerebro que funciona en opuesto, o sea, tiene algo que ver. Pues no se ha reportado evidencia respecto a eso, pero pues seguramente cuando, por ejemplo, hay un evento, ajá, exacto, ¿no? Pero no se ha relacionado, pero sí tiene muchísimo que ver seguramente en cuanto a los, ¿cómo se llaman? Se me fue ahorita el nombre. Recuérdame, Mariana. Polos sí, hemisferios. Entonces, pues más bien es para mí importante comunicárselos porque creo que el conocimiento te quita o te da responsabilidades, esa es la realidad. Entonces, de ahora en adelante, pues ustedes sabrán cómo desde arriba hasta abajo estamos conectados, esa es la realidad y vamos a continuar porque hay unas cosas que quiero mostrarles. Bueno, aquí ya lo vimos, toda la parte occipital. Esta es por la parte posterior y gira, si se dan cuenta, gira hacia anterior, sacro, dada la parte del tendón posterior común, ¿no? Erectores, ¿cuál era? Dijimos, serrato, toda la parte de romboides, ¿no? Pues hace esto, del derecho va al izquierdo, gira por la parte anterior, a nivel del ombligo y va lateral, ¿vale? Aquí va lateral y une a los dos lados del pie, tanto la parte interna como la parte externa. La función postural es envolver al cuerpo en una doble hélice que ayuda a mantener el equilibrio del cuerpo en todos los planos, ¿no? Entonces, pues tiene que ver con la anterior, tiene que ver con la posterior, tiene que ver con las laterales, o sea, no van solitas, nunca una lesión es solita, ¿no? Y continuamos. Y bueno, esta es la que ya vimos, esta está bonita, a mí me gustó mucho. Y también hicimos uno para cadenas cruzadas, así le llamamos nosotros.
Y vamos a ver casos prácticos. Esta está bien bonita porque es video. Vamos a verlo. Fíjense. Como el músculo no se puede separar de la fascia. Mira, están unidos. Realmente no están separados. Todo es unido. Este es como imaginemos que este amarillo es como la estructura ósea, ¿vale? Y vean, como el acortamiento de una puede generar desequilibrios posturales generales, ¿no? Se llama tensegridad, ¿no? Entonces, aquí está jalando el esternocleidomastoideo, la parte superior del trapecio y adelanta la cabeza, ¿no? Entonces, mucho de esto es trabajar de forma manual, pero no nada más eso, porque tiene que ver la boca también, ¿vale? Tiene que ver la mordida, ¿vale? Porque imagínense que tiene este más tenso y este más relajado, lateraliza, y no nada más a este nivel del cráneo, sino también el equilibrio a nivel de la articulación temporomandibular. ¿Y el trapecio, o sea, tiene que estar comunicado con el cráneo? Sí. Pero con la línea posterior. Sí, también. No está nombrado, pero sí tiene que ver. O sea, sí, es exacto. Acuérdate que hay varias. Hay profunda posterior y hay profunda anterior, pero también trabajan en sinergia. ¿Sí? O sea, al final forma parte de la profunda. Fíjate cómo es este. Tracciona toda la parte de cuello, todos los erectores del cuello, se lleva al serrato, al romboides, la línea oblicua. Y aquí también jala, ¿no? Y generas un problema de hipercifosis, ¿no? Entonces, la escoliosis también tiene que ver con la sí, pero desde nuestro punto de vista de abordaje no solamente así, sino que también tiene que ver con la función. ¿Te acuerdas de lo que platicamos de la estructura y la función? Exacto, entonces al final podemos trabajar solo la estructura con vías anatómicas, trabajando, liberando, entendiendo toda esta relación, pero dejamos de ver todo el espectro completo, de dónde viene, porque el cuerpo, yo siempre les digo a mis pacientes, el cuerpo no hace nada a lo pendejo. O sea, todo lo hace por una función, exacto, están generando o ayudando al cuerpo a que hay una función más importante atrás. No sé, el hecho de que él haga esto, exacto, es la biotensegridad. Modificas una parte de la estructura y la otra tiene que adaptarse. La materia es la misma, pero tiene que adaptarse, ¿no? Entonces puede ser que esté reaccionando a una pelvis más corta, esté reaccionando a una antepelvis con rotación, ¿no? Y un descenso o un acortamiento, o un acortamiento del isquiotibial, o sea, no hay, o sea, cada caso es diferente, o sea, esa es la realidad, no podemos generalizar, ¿no? Pero quiero que vean porque fíjense cómo solamente trabajé esta parte y la parte del pie, o sea, movilicé el calcáneo, trabajé la fascia plantar y trabajé los gemelos de arriba para abajo, ¿vale? De forma manual. Entonces, aquí fíjense cómo estaba tan tensa la cadena posterior, y aquí como bajó. Y fueron 20 minutos, más o menos, 15. O sea, realmente no me tardé. ¿Cuánto ha tardado? Es un paciente de Cuernavaca. Entonces, nada más trabajé unos 5 o 10 minutos tal vez y hubo un cambio. Eso es lo que quiero que vean. Sí. La verdad, sí. Pero sí. hasta la rodilla se ve como más relajada. Exacto. Exacto. Quiero que ustedes lo observen. Porque está, y fíjense cómo bajó más la cabeza y allá cómo la tiene toda tensa. Exacto. Vamos a ver otra. Esta es la antes de la cadena
anterior. Y es lo mismo, solo trabajé eso y mejoró la anterior también. O sea, por eso les digo que hay una relación entre la anterior y la posterior. No trabajé la anterior, para nada. Solo trabajé la posterior y mejoró también la cadena anterior. Aquí fíjense cómo está, cómo va el tejido. La cabeza, véanla, va así. La posterior y solo pies y Sí, gemelos. sí. Esa foto es después de solamente esos puntos que les estaba diciendo. Sí, es real. O sea, por eso les decía que con las pelotitas estas terapéuticas o con el foam roller que ustedes pueden tener en casa, se pueden hacer automasaje. Exacto. Es que no se necesita gran ciencia, esa es la verdad. Y esto, exacto, solo hay que entenderlo, solo hay que entenderlo. Y vamos por el otro. Y nada más quiero que observen cómo estamos trabajando ahí. Estamos haciendo una cadena cruzada, ¿no? Cruzada o en espiral, ¿no? Y también estamos trabajando un poquito de las laterales, pero fíjense cómo es diferente de un lado y del otro, y es el mismo paciente, mismo momento. Y cómo va la cabeza mucho más, vean la oreja cómo va más, ¿no? Aquí hay un desequilibrio, obvio, ¿no? Hay un desequilibrio obvio. Quiero que analicen cuál es la que tiene restringida. Imagínense que aquí va de aquí a aquí, o sea, va juntando de derecha y va a unir al hombro del lado izquierdo y luego rota otra vez a la derecha. Solamente analicemos de aquí para acá. ¿Cuál es la que tiene restringida, la cruzada que tiene restringida? ¿La derecha o la izquierda? Van a tomarlo de aquí, izquierda y derecha. Si yo tengo corto esta. La izquierda. Exacto, exacto. Exacto, envuelve. Exacto. ¿No? Entonces quiero que vean esas partes. Vamos, giro. Vamos otra vez, perdón, otra. Y estas son las laterales. ¿Cuál es la que está contrayendo y cuál es la que está estirando y cuál es la que tiene más lesionada? Si es que quisiéramos hablar de lesión. Ya que vimos las laterales, ¿cuál es la que tiene más? La de allá se ve tensa, la del lado izquierdo se ve tensa. El hombro y no deja caer ni siquiera la cabeza. Va una más que la otra, ¿no? De principio. Ok, aquí en este caso se está estirando la izquierda y está contrayendo la derecha. Y en este caso está contrayendo la derecha y estirando la izquierda, ¿no? ¿Cuál es la que va más? Fíjense la cabeza como hasta la hace para adelante en este caso, ¿no? No puede mantenerla en el mismo plano, ¿no? Sino que hace esto. ¿Sí lo ven? Sí, hacia adelante. ¿No? Exacto, ¿no? Entonces, ahí hay diferencias y el mismo momento, mismo paciente. Vamos con otra. Como el cuerpo es diferente. Y también es importante que la vean. Igual, quise enseñarles lo mismo ejemplo, fascia plantar, talón y gemelos o gastronemios. Solo trabajé eso. Vean cómo antes estaba el tejido muy tenso, la cabeza, véanla, y ya baja la cabeza. ¿Se fijaron? Ya bajó la cabeza. Estaba así la cabeza en un principio. ¿Sí lo alcanzan a ver? Y el que tenga la cabeza así es parte de la cadena posterior, ¿estamos de acuerdo? Como si algo aquí le estuviera traccionando, ¿vale? Y lo mismo, solo trabajé fascia plantar, talón y tríceps sural. Bueno, gemelos, gastronemios. Entonces vamos a continuar. Y mismo paciente, más viéndolo de frente, ¿no? Bajó un poquito más la cabeza, se ve un poco más relajada. Vean esta, ¿no? También la pelvis, la columna, se ve un poquito más relajada, ¿no? Y aquí se ve elevada una y descendida la otra. Y aquí más, exacto. Y de verdad, un cambio pequeño hace cambios importantes, esa es la realidad. Vamos por otra. Y pues este es un paciente de satélite. Estamos trabajando la lateralización y vean cómo es diferente, ¿no? Mismo paciente, mismo momento. Y pues yo la verdad siempre evalúo las cadenas, las vías. Hola, ¿para qué? ¿Alguien quiere agua? ¿También? Gracias. Vamos adelante.
Y estas son rotaciones. Vean cómo rota más de un lado que del otro, ¿no? Sí. Entonces, analizando solo de aquí para allá. Exacto. Exacto. Quiero que ustedes solitas vean, y digo, con él lo hice esa prueba, vamos otra vez. Y esta es una niña, ¿no? También en niños se puede trabajar, ¿no? Y también hay alteraciones y también hay disfunciones. Esta niña, por ejemplo, tenía unas, se llaman talovalgo, pie pronado, ¿no? Descenso del arco longitudinal. Los niños pequeños de nacimiento. Puede tener un componente genético, sí, pero también tiene que ver la hidratación, la nutrición, el ejercicio, la flexibilidad, tiene que ver todo. O sea, pero sí hay un componente genético, porque si te das cuenta, los padres y los hijos tienen posturas similares, ¿no? Pero sí se puede modificar. Si nosotros flexibilizamos o movilizamos las cadenas, la postura cambia. O sea, por este mismo principio de biotensegridad. O sea, si tú cambias algo, yo cambié la tensegridad de estos pacientes solamente por modificarles la relación de la cadena superficial posterior, ¿no? Entonces, así es como funcionan los estiramientos, el masaje, la liberación miofacial y demás. El fortalecimiento, ¿no? Vamos a continuar, nada más son los últimos. Quiero que vean a esta niña, la misma niña, mismo momento. Cómo rota más de un lado que del otro, ¿no? Los pies, vean sus piecitos. Vean aquí como para girar, tiene que flexionar, ¿no? O hacer como en garrita sus deditos. Como la pelvis no gira tanto. Como la pelvis gira más de un lado que del otro, ¿vale? Vamos por el otro y vean como el acortamiento de la cadena posterior. Una prueba sencilla para saber es con las rodillas extendidas que toquen la punta de sus pies. Esa es una prueba sencilla y ella no puede, acorta isquiotibiales, ¿no? Toda la parte del gastronemio, ¿no? Entonces, la cabeza, vean, no la relaja, la tiene así, ¿no? Entonces, sí, pues los niños sí vean cómo también está basculada. Hace esto, ¿no? Entonces, sí, hay mucho trabajo y pues recordemos que nunca una cadena es solita, siempre tiene que ver con muchas otras, ¿vale? Y creo que es todo. ¡Listo! Voy a prender la luz, ¿eh? ¿Tienen alguna pregunta? Perdónenme.